ha señalado el señor fiscal en esta audiencia y en el requerimiento escrito se refieren de manera específica pues a que la investigada Villarán de la Puente, con motivo de las funciones como alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana en el periodo comprendido entre los años 2011 a 2014, fue objeto, o como autoridad fue objeto de una consulta popular de revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que se materializó a través de la resolución respectiva del Jurado Nacional de Elecciones, el día 31 de octubre del año 2012. Dicha disposición de la consulta popular de revocatoria fijó un plazo o una fecha en la cual se iba a hacer esta consulta popular, que fue el día 17 de marzo del año 2013. En ese lapso de tiempo, el Ministerio Público ha postulado unos hechos que son materia de investigación. Señala pues que en ese lapso de tiempo, primero, la Municipalidad Metropolitana de Lima llevaba o tenía proyectos con dos empresas, que son las empresas del grupo Odebrecht y de la empresa del grupo OAS. Y específicamente en el caso de Odebrecht se ha señalado la relación que podría tener o el vínculo que habría tenido la Municipalidad de Lima Metropolitana en lo que se refiere al contrato de concesión Vías Nuevas de Lima, hoy Ruta de Lima, firmado el 9 de enero del año 2013. Y en el caso de la empresa OAS, la suscripción de la adenda número 1 de la denominada en ese momento Línea Amarilla, hoy denominada como Vía Parque Rímac. Por lo tanto, señala que en ese contexto, la adenda fue firmada el día 13 de febrero del año 2013, señala que en ese contexto, con esa vinculación que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima, el proceso de la consulta popular de revocatoria, sucedieron algunos hechos que el Ministerio Público requiere que sean investigados, que son pues la financiación de este proceso de revocatoria y en lo que se ha denominado la campaña de no a la revocatoria, la financiación de esta campaña de no a la revocatoria. El Ministerio Público ha postulado unos hechos que son pues que inicialmente Castro Gutiérrez habría efectuado llamadas telefónicas al representante de la empresa Odebrecht aquí en el Perú, con la finalidad de solicitarle pues aporte o el apoyo económico a esta campaña del no a la revocatoria. Ese pedido, señala el Ministerio Público, que también ha sido materializado o también fue efectuado por en ese entonces autoridad edil, la hoy alcaldesa y en ese entonces alcaldesa y hoy investigada Villarán de la Puente. Ese pedido, señala el Ministerio Público, pues fue efectuado vía telefónica y fue aceptado por los representantes de la empresa Odebrecht. Específicamente se ha citado en esta audiencia y se ha nombrado al señor Simón Barata. Asimismo, también el Ministerio Público ha señalado pues que estas comunicaciones se habrían efectuado en el primer trimestre del año 2003, es decir, entre enero y marzo del citado año. Señala también el Ministerio Público pues que una vez aceptada el pedido que efectúan en ese entonces las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se concertó una reunión, ¿no? Y se realizaron tratativas respecto del modo y forma como iba a procederse el pago del dinero que iba a solventar esta campaña del no a la revocatoria. Se está hablando aproximadamente de un monto de $3 millones, $2 millones que habrían servido para financiar el desempeño de aquellas personas que iban a estar a cargo de esta campaña. Se ha mencionado las personas de Valdemir Garreta y el señor Luis Fabre, que son aquellas personas pues que en efecto, objetivamente el Ministerio Público ha logrado recabar información que lo vinculan con este proyecto del no a la revocatoria. El Ministerio Público también ha postulado de que la forma como se entregó el dinero a través de las personas de William Ali Chaín, y en el caso de Odebrecht, y en el caso de la empresa OAS, Mateus Coutinho Daza Oliveira.
Ha señalado pues que también se cuenta con una información respecto del colaborador eficaz número 12 del 2017 y ha señalado pues que este dinero que la empresa Odebrecht aceptó entregar a favor de la campaña del no a la revocatoria, pues vino de la ya conocida o nombrada como División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht Caja 2. Estos hechos, señala el Ministerio Público, pues vienen siendo objeto de investigación en la carpeta 30-2017. Ha señalado también que con motivo de informaciones dadas por colaboradores eficaces también viene siendo objeto de corroboración por parte del Ministerio Público y ha señalado pues que estos hechos que estamos enmarcando dentro de un espacio, tiempo y lugar, según el Ministerio Público habrían configurado, tiene una hipótesis de dos delitos. El delito de cohecho pasivo propio, contenido en el primer y segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, y el delito de lavado de activos, artículo primero del Decreto Legislativo 1106. El Ministerio Público también ha adjuntado en el requerimiento pues la disposición de apertura de diligencias preliminares y entre ellas pues se verifica las diligencias que el Ministerio Público está o ha descrito que va a realizar. Por otra parte, el Ministerio Público ha señalado que respecto de los fundamentos específicos que tienen que ver con esta medida de impedimento de salida, la cual se encuentra regulada en el artículo 295 adelante del Código Procesal Penal, pues ha señalado que existen dos finalidades específicas que el Ministerio Público ha señalado. Uno, ha precisado que se refiere de alguna u otra forma o esa medida podría coadyuvar a la denominada averiguación de la verdad, conforme lo ha señalado y consta en el requerimiento, y otra parte también ha señalado, pues teniendo la naturaleza de una medida cautelar o de una medida de coerción procesal, asegurar de alguna u otra forma también los riesgos de fuga, conforme lo ha señalado el señor fiscal. Teniendo en cuenta que la medida es idónea, puesto que es adecuada a la consecución del fin perseguido, es necesaria, ya que no existe otra medida menos gravosa que permita la finalidad del Ministerio Público, y es proporcional en sentido estricto, en sentido de que existe un equilibrio o es proporcional entre el fin perseguido y la afectación del derecho que el Ministerio Público quiere que este órgano judicial afecte a través de la imposición de esta medida. Por los motivos que se ha señalado, el Ministerio Público solicita pues se proceda o se ordene el impedimento de salida de los citados investigados, Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez, la alcaldesa en ese entonces y el gerente municipal, gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima de ese entonces. Respecto de los pedidos o las posiciones que han adoptado las defensas técnicas de ambos investigados, específicamente la defensa técnica del investigado Castro Gutiérrez. La defensa técnica de Castro Gutiérrez en esta audiencia ha señalado pues que se trata de unas diligencias preliminares, todavía no se ha determinado pues los hechos ilícitos que se le atribuirían a su patrocinado. Existen muchas cuestiones que tienen que discutirse, esclarecerse, corroborarse, pero sin perjuicio de ello, en síntesis, se ha señalado pues que no se opone a la medida que el Ministerio Público ha solicitado, en tanto que si el Ministerio Público considera que esta medida es útil, necesaria y proporcional a los fines de la investigación, pues se allanan o no tienen mayor cuestionamiento a la medida que el Ministerio Público ha solicitado. Por otra parte, la defensa técnica de la investigada Villarán de la Puente sí expresamente ha solicitado se declare improcedente este pedido de impedimento de salida del país en relación con teniendo los siguientes fundamentos. Los fundamentos que ha señalado la defensa técnica de Villarán de la Puente son los siguientes. Primero, de que no hay elementos de convicción suficientes por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público no ha explicado de una manera pues específica cuáles serían estos fundamentos, no ha dado un detalle de cómo se reunieron, cómo es que
todas estas cuestiones de los egresos que no coinciden entre los montos gastados y los montos que habrían sido utilizados para la campaña del no a la revocatoria, pues no existe una coincidencia y un modo y forma como es que el Ministerio Público señala pues que no hay una coincidencia. Considera que no se ha determinado con un grado de certeza mínimo respecto de la existencia o no de donantes, y ha señalado específicamente que lo que tiene que ver con las explicaciones de los montos recibidos, los gastos incurridos en esta campaña, no le corresponden a la citada investigada. Ha agregado también de que no se ha corroborado pues estas versiones y que por lo tanto el Ministerio Público estaría sustentando esta medida pues en fundamentos que la defensa ha calificado como endebles o insostenibles, ¿no?, o inconsistentes. Por otra parte, señala que el Ministerio Público tampoco ha identificado cuál sería la norma o la contravención de la función en el cual habría incurrido la investigada Villarán de la Puente, y tampoco no ha señalado pues cómo es que podrían subsumirse estos hechos que el Ministerio Público atribuye dentro de los delitos que se ha mencionado. Por otra parte, en relación a los presupuestos de esta medida de coerción, ha señalado pues que respecto a delitos atribuidos no se ha realizado una subsunción. La indagación, respecto a la indagación de la verdad, tampoco no se ha señalado cómo en el caso particular podría esta medida coadyuvar con la indagación de la verdad, y respecto al principio de proporcionalidad tampoco se habría indicado pues o no se habría indicado el riesgo de fuga que en el presente caso podría verificarse, reiterando pues que no hay un nexo causal entre los elementos de convicción y los hechos que el Ministerio Público atribuye. Por lo tanto, considera que, teniendo en cuenta de que la investigada Villarán de la Puente no cuenta con un pasaporte a la fecha actualizado, ha mencionado que se encuentra vencido, y que además ha concurrido o viene concurriendo a declarar en diversas investigaciones que tiene abiertas con motivo del cargo que desempeñaban como exalcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considera que estas cuestiones, que incluso también han sido objeto de entrega ante este despacho, son los motivos suficientes o son la base para que la defensa pueda solicitar, se declare improcedente el pedido de impedimento de salida formulado por el Ministerio Público. Siendo esto pues lo que el órgano jurisdiccional tiene que proceder a analizar para determinar la imposición o no de la medida. Antes de entrar al análisis de los presupuestos que el Ministerio Público ha señalado, debemos tener en cuenta como tercer fundamento las normas jurídicas que deben tenerse en cuenta a efecto de poder evaluar el requerimiento que el Ministerio Público realiza a este órgano jurisdiccional. Primero, el artículo segundo, inciso 11 de la Constitución, referido a las restricciones de la libertad que puede servir a una persona. El artículo 253 del Código Procesal Penal, referido a los preceptos generales de las medidas de coerción procesales y siguientes, y de manera específica lo regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal y siguientes, que regulan los presupuestos para disponer la imposición de la medida. Con esas posiciones como cuarto fundamento vamos a proceder al análisis pues de lo que ya el Ministerio Público ha solicitado en esta audiencia. De manera específica debemos señalar que en el presente caso existen unos hechos que son materia de investigación por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, de la revisión de los anexos respectivos, ha emitido una disposición de investigaciones preliminares, la número 1, de fecha 23 de noviembre del año 2017, en la cual el Ministerio Público ha dispuesto pues dar inicio a una investigación preliminar contra los investigados antes mencionados por los delitos que hemos señalado también en esta audiencia, tratándose o denominando o calificando a esta investigación con el carácter de compleja, y que además requiere el plazo de esta investigación un tiempo de 8 meses.
que es el mismo tiempo que el Ministerio Público ha solicitado el impedimento de salida. Con estas precisiones, en relación a los hechos que son materia de la presente medida, debemos señalar lo siguiente. A ver, conforme las defensas técnicas también lo han señalado y el Ministerio Público también lo ha reiterado en esta audiencia, se trata de una investigación que todavía está siendo objeto de inicio, es decir, todavía no se trata o no se tienen debidamente determinadas las imputaciones fácticas y las transgresiones que podrían haberse cometido en estos hechos. Por lo tanto, en relación a la defensa técnica de que señala o requiera de que se debe precisar con una mayor exhaustividad el modo y forma y circunstancias cómo podrían haber acontecido los hechos, eso va a ser objeto de esclarecimiento en la investigación preliminar. Respecto de la posición o el supuesto de tener un pasaporte vencido, venir concurriendo a sus diligencias como es autoridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, debemos señalar que no se trata de evaluar a través de esta medida de impedimento de salida del país un total riesgo de fuga, puesto que no es la principal finalidad de la medida de impedimento de salida del país. Que si bien es cierto, en el artículo 253 del Código Procesal Penal, en los preceptos generales, una de las finalidades de las medidas de coerción es pues prevenir riesgo de fuga, ocultamiento de bienes, obstaculización de la averiguación de la verdad o evitar reiterancia delictiva. Consideramos que la finalidad específica de esta medida de impedimento de salida no es necesariamente pues contrarrestar o conjurar el riesgo de fuga que podría verificarse, sino de tratar de alguna u otra forma, conforme a la investigación que el Ministerio Público inicie, pues tratar de asegurar la averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público. Por otra parte, debe tenerse en cuenta además que respecto de los cuestionamientos de la calificación jurídica, así como lo hemos señalado hace un momento, estos pues están sujetos a la verificación de los supuestos fácticos. Por lo tanto, también lo que se refiere pues a la labor de subsunción de parte del Ministerio Público de las cuestiones fácticas a los delitos, también eso está y va a ser materia de investigación en el presente proceso. Por lo tanto, lo que debe verificar este órgano jurisdiccional es que si a nivel de esta etapa, de diligencias preliminares, que es la génesis o la etapa previa al proceso penal, en el supuesto hubiera y en el supuesto se procede a formalizar, si existen pues los argumentos o los motivos suficientes para disponer esta medida de coerción personal de carácter procesal. Teniendo en cuenta pues los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Teniendo en cuenta a la vez si existe alguna expresa autorización legal y existen suficientes elementos de convicción. Respecto de la expresa autorización legal, conforme el Ministerio Público lo ha señalado, si esta medida sí se encuentra de manera expresa, regulada en el ordenamiento procesal y autoriza pues al sujeto legitimado, que en este caso es el Ministerio Público, a plantearlo ante la judicatura. Respecto de la suficiencia de elementos de convicción que el Ministerio Público ha señalado, nuevamente, estos elementos de convicción tienen que evaluarse de acuerdo a la génesis de este estadio procesal en la cual nos encontramos. Y tenemos que existen pues versiones de colaboradores eficaces que necesitan ser esclarecidas. Existen presuntas llamadas telefónicas que también necesitan ser verificadas y corroboradas. Existen también entregas de dinero que también necesitan ser verificadas. Por lo tanto, consideramos que lo que el Ministerio Público ha señalado y en relación a las versiones que ha podido recabar y a los elementos de convicción descritos en el requerimiento, consideramos que existen suficientes elementos de convicción respecto de los hechos que se van a investigar, ¿no? Respecto de los hechos que se van a investigar y respecto de la vinculación o la presunta vinculación que a nivel de estas diligencias preliminares podrían tener
los funcionarios de esa época, la alcaldesa y el gerente municipal de esa época. Eso tiene que ser objeto de acreditación para pasar a un estadio donde ya no se tratan de simples hipótesis y sospechas, sino de ya una acreditación mayor de los elementos de convicción respecto de las investigaciones. Y respecto de los principios de idoneidad, consideramos que en el presente caso correspondería examinar si la injerencia de este derecho, que es de libre tránsito, la posibilidad de poder transitar, entrar y salir del país, es adecuado, conveniente o apropiado para las circunstancias de la investigación y la consecución del fin perseguido. Consideramos que en el presente caso esa cuestión o ese principio de idoneidad se verifica, más aún si la investigada Villarán de la Puente ha manifestado pues su posibilidad o su intención de colaborar con la investigación conforme lo viene haciendo en otras investigaciones que está realizando. Respecto de la necesidad, examinar si este perjuicio, pues, si el fin perseguido, perdón, puede ser logrado a través de otra medida menos gravosa. Se trata de una medida de una intensidad mucho menor de otras que regule el Código Procesal Penal. Más aún también si, reiteramos, nos estamos encontrando todavía en una etapa primigenia, que es la génesis o la presunta génesis de un proceso penal formalizado, que todavía eso tendrá que evaluarlo el Ministerio Público en su oportunidad. Por lo tanto, no existe tampoco otra medida que pueda cumplir con la finalidad que el Ministerio Público ha señalado. Y en lo que corresponde a la proporcionalidad en sentido estricto, consideramos que se debe verificar si hay un equilibrio o una proporción entre el fin perseguido y la afectación de este derecho fundamental. Consideramos que no se está pidiendo una medida pues que impida de alguna u otra forma o afecte en mayor medida, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, pues este derecho de libre tránsito de los investigados, más aún si esta medida tiene un fin de esclarecer unos hechos. Y por lo tanto, con la finalidad de esclarecer estos hechos que revisten ciertos presupuestos que son de competencia de esta judicatura respecto de la gravedad, la trascendencia nacional que implican estos hechos que son materia de investigación, consideramos que en el presente caso también se verifica el presupuesto de proporcionalidad en sentido estricto. Por lo que, en atención a los fundamentos antes mencionados, este órgano jurisdiccional resuelve, primero, declarando infundado el pedido efectuado por la defensa técnica de la investigada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, y segundo, resuelve declarar fundado el requerimiento formulado por el equipo especial de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, y por tanto se impone a los investigados Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez, cuyos generales de ley serán consignados en la resolución y en el acta respectiva, lo que corresponde a la medida de coerción procesal, impedimento de salida del país por el plazo de 8 meses. Contados a partir de la fecha, disponiéndose se cursen los oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la autoridad respectiva, a efecto de que den por cumplido la orden emitida por este órgano jurisdiccional. Respecto de la decisión, Ministerio Público. Conforme. Defensa de Castro Gutiérrez. Solo para efecto de que se puede integrar la resolución y aclarar un punto, es que nosotros no nos allanamos al pedido. Y entiendo que esa ha sido la razón en su despacho porque no se ha pronunciado sobre nosotros al final. Lo que nosotros señalamos es que no íbamos a discutir lo que su despacho resolviera finalmente. Solamente para aclararlo. Sí, así quedó establecido también en el audio. Defensa técnica de Villarán de la Puente. Y señor magistrado, en cuanto a su resolución, me parece que los fundamentos, en mucha parte de los fundamentos, coincidimos con usted, ¿no? Pero nos reservamos el derecho, ¿ya? Para presentar apelación. Con esas precisiones se da por concluida la presente audiencia. Gracias.